Está aterrado, paranoico, con miedo hasta de su sombra. Si por él fuera, probablemente estaría en un búnker ahora mismo. Hablamos de Emmanuel Macron, el presidente de Francia. Según la revista de su país, Marianne, ha triplicado su seguridad. Literal, Macron vive en estado de shock tras lo ocurrido en Moscú. Seguramente pensarás que la postura de Macron tiene que ver con un temor a Rusia y una respuesta que sacudirá a todos los líderes occidentales. Pero, ¿qué tal si no fuese así? ¿Qué tal si Macron en realidad no le tiene tanto miedo a sus enemigos en esta narrativa? ¿Qué tal si Macron en realidad está más preocupado de aquello que está cerca a él? ¿Será acaso sus aliados? En fin. El medio Marianne, la revista, ha hablado con fuentes dentro del equipo de seguridad de Macron, incluso con su ex guardaespaldas. Hablamos de Alexandre Benalla, quien ha dado algunos detalles poco felices sobre el estado en el que se encuentra Macron. Todos coinciden en un punto. El líder francés está más inseguro que nunca. Teme lo que le pueda pasar. Sobre todo cuando hablamos de eventos multitudinarios a los que suele acudir como mandatario francés. Mi nombre es Enzo, esto es Prensa Alternativa, por supuesto. Les agradezco por estar aquí con nosotros, por sumarse a nuestro canal y vamos a desarrollar esta historia. Entonces, la información que viene desde Francia es que Emmanuel Macron está muy inseguro, está cuidándose de pies a cabeza, tiene asegurada hasta la uña del pie gordo, el pie derecho, por cierto, y en un momento bastante complejo para Europa. Macron, con temor a lo que le pueda pasar, y aquí es cuando parten algunas teorías, ¿no? De hecho, algunos medios franceses hablan de un temor a Rusia, de un temor a una respuesta de Vladimir Putin por lo ocurrido en Moscú. Hablan también de un temor a ISIS, genuinamente, por atentados que puedan darse en Francia. No olvidan lo que pasó, por ejemplo, en 2015, si hablamos de atentados, sobre todo vinculados a la capital francesa, París. Pero hay otro punto que también debemos mencionar. Si uno piensa en un Macron cuidándose de pies a cabeza, de un Macron que no confía ni en su sombra, hablamos de un Macron que le tiene miedo a su entorno en realidad, de un Macron que tal vez empieza a sospechar de aquellos que están con él. Podríamos titular esto durmiendo con el enemigo, por poner un ejemplo. Y es que la situación va más o menos así. En un momento en el cual falta un pequeño detonante para que la guerra se dispare en todas las dimensiones que se puedan concebir, y precisamente un detonante podría ser la caída de un personaje como Macron. La justificación para que el conflicto estalle a niveles insospechados y se justifiquen respuestas duras puede que tenga que ver con la eliminación de un personaje como él. Y hablamos entonces ya no un temor a lo que pueda hacer Rusia, sino un temor a lo que puedan hacer aquellos que supuestamente son sus aliados, su círculo, los más cercanos a él probablemente. Tal vez no es que la cabeza de Macron tenga un precio como tal, sino más bien sea un símbolo, una representación de aquello que se necesita para que esto explote definitivamente. Un Macron que podría ser, insisto, el motivo para que se le vuelva a acusar a Rusia de algo. Ahora mismo no se descarta absolutamente nada. Han sido muy enfáticos desde Rusia en explicar, en exponer que va a haber una respuesta dura. Lo dijo el vicepresidente del Consejo de Seguridad, Dmitry Medvedev, que van a aniquilar a todos los responsables
por lo acontecido el 22 de marzo en Moscú, en el Crocus, en el teatro de Crocus, sin importar su nacionalidad, sin importar su estatus. Fue muy claro Medvedev en este detalle, quien por cierto ha sido presidente de Rusia también. Uno pensaría que estas declaraciones han hecho que Macron se vuelva cada vez un personaje más inseguro y más temeroso. Pero, insisto, ¿es Rusia de quien se tiene que cuidar Macron? Ahora mismo a Rusia le convendría que a Macron lo saquen del mapa, lo borren del mapa. ¿Quién podría estar más interesado de poner a Macron en una situación de mártir? Acá todo lo que se está diciendo es en base, insisto, sí, a teorías, a suposiciones que uno va poniendo en la mesa. Pero que es importante que veamos todos los ángulos y que analicemos lo que va a pasar antes del desenlace. Todo este temor de Macron, insisto, yo no le veo mucho sentido que tenga que ver con el hecho de que algún misil llegue desde Rusia y lo impacte, ¿no? No le veo mucho sentido a eso. Por otro lado, no veo mucho sentido que los autores de la masacre de Moscú, de Crocus, el Crocus Hall City Hall, perdón, sean ahora, o puedan ser ahora responsables de lo que le pueda pasar a Macron. Más aún cuando muchos de ellos han sido capturados y están empezando a hablar. Entonces, ese temor de Macron, ese hecho de cuidarse las espaldas de esa manera, de no confiar ni en su sombra, de vivir en ese estado de paranoia, es tal vez por aquellos que están bajo el mismo techo, ¿no? No hablo de sus familiares, por supuesto, no hablo de los que están en el Palacio del Eliseo tampoco. Hablo específicamente de su entorno. Hablo específicamente de aquellos que están en su mismo bloque, en teoría. Es verdad que Macron se ha ganado muchos enemigos, sobre todo desde Rusia, ¿no? En los últimos días, hablando sobre la posibilidad de enviar soldados a Ucrania, hablando de manera más íntima sobre enviar a sus niños, entre comillas, fue como lo planteó él, a Odessa. Rusia, de hecho, ya sabe que tiene en mente enviar a 2.000 ciudadanos a combatir. Pero, insisto, ese temor más vinculado a lo cercano, a lo que es más tangible, responde, creo yo, a un temor no tanto por el supuesto enemigo que tratan de vender desde la narrativa occidental. Creo yo, ese temor de Macron obedece en realidad a aquellos que caminan con él. Porque sí, el hecho de redoblar seguridad, el hecho de invertir aún más en ello, tal y como lo cuenta la revista Marianne, difícilmente tenga que ver con alguna respuesta de Rusia por los atentados en Moscú. Es muy difícil, insisto. Es un temor más local, más cercano. Y repito, porque sabemos que si Macron cae, esto sencillamente se sale de control. Y Macron, como todo ser humano, o como casi todos los seres humanos, valora mucho su vida, desde luego. Y eso también explica por qué Macron no es un Napoleón, ¿no? No va a ir a combatir. Cuando habla de enviar tropas a Ucrania, no es que él va a salir comandando a las tropas o algo semejante. El Macron que se muestra desafiante con Occidente, que habla de enviar soldados a Ucrania, que habla de enviar a sus niños, que habla de enrolar a sus ciudadanos en una emergencia, ese Macron desafiante contrasta con este Macron temeroso. Iba a decir temerario, todo lo contrario, este Macron temeroso. Este Macron que ya no sabe si habrá un mañana, porque probablemente ya sea muy tarde para cuestionarlo, ¿no? Ese Macron que hoy en día se ve reflejado en aquel personaje que sale huyendo del Salón de la Agricultura de París cuando los manifestantes van a exigirle respuestas.
ese es el Macron que estamos viendo en este momento. El Macron que no le importa enviar jóvenes al campo de batalla si es que así lo tomase como medida. El Macron que en realidad invierte cada día más en cuidar su vida, en impedir que lo más mínimo roce con él. Insisto, información que viene de la revista Marianne. No lo decimos nosotros, estamos compartiendo todo este acontecer del cual se habla en Europa. Porque sí, también hay que reconocerlo, hay un estado de paranoia en otros lados del continente europeo, del viejo continente. Porque después de lo que pasó en Moscú, seguramente algunos se estarán mirando las caras con mucha preocupación, más aún después de lo que dijo Dmitry Medvedev, quien evidentemente no tiene el mismo estatus ni el mismo poder de decisión que tendría Vladimir Putin como mandatario, pero que ha sido muy claro. Todos los responsables van a pagar tarde o temprano. Solamente espérennos, es lo que ha dicho Dmitry Medvedev. Hasta este punto la paranoia invade a los socios de la Europa occidental. Insisto, no solamente por su genuino temor a los rusos, tal vez inculcado por generaciones previas, sino porque entre ellos mismos empiezan a aparecer los puñales. No olvidemos de dónde se filtraron esos famosos audios de los militares alemanes. No olvidemos que la información, según un informe de medios rusos, llegó desde el Reino Unido. En este momento, pareciese, empiezan a comerse a ellos mismos. En fin, la situación en Europa es cada vez más crítica y la guerra en la que ya estamos involucrados de muchas maneras, algunos ahora solamente como expectantes, otros ya en cuerpo presente, pero la guerra sigue avanzando. Sigue avanzando a un ritmo que preocupa y que desde luego estaremos informando desde este espacio, desde Prensa Alternativa, con la seriedad del caso, siempre, por supuesto con el respeto debido también. Mi nombre es Enzo Anchante, esto es Prensa Alternativa, los invito a suscribirse al canal si aún no lo han hecho, comenten, compartan el contenido, denle me gusta, nos estarían ayudando mucho, en verdad, muchísimo. Es algo totalmente gratuito, pero nos estarían ayudando muchísimo para llegar cada vez a más ciudadanos de la patria grande. Y también a mucha gente que nos ve seguramente en Europa. Tenemos muchos suscriptores de esta parte del mundo, así que estamos agradecidos por ello. Nos despedimos y nos estaremos reencontrando muy pronto hasta una nueva oportunidad. Hasta luego.